Hay fases de estos desastres, digamos, ¿no? Del temporal, de las lluvias, de los desbordes, y es uno cuando está sucediendo, y qué pasa después, ¿no? ¿A qué tipos de enfermedades estamos expuestos quienes sufrimos por el temporal o por el desborde de los ríos y quebradas? El CDC del Perú, por ejemplo, alertó sobre posibles incrementos de enfermedades respiratorias agudas, ¿no? Diarreicas, dengue, ¿no? Peste, malaria. Vamos a hablar un poco acerca de a qué se están exponiendo los peruanos que lamentablemente han sufrido el desborde de ríos en sus casas, inundaciones y todo eso. Ya tenemos en cabina al doctor Walter Portugal, médico epidemiólogo, profesor asociado del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Portugal, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, directamente, ¿no? A ver, todo esto que he alertado del centro, ¿no? El CDC de Perú sobre las enfermedades a las que estamos expuestos, ¿de qué dependen? ¿Cuáles son las más comunes, ¿no? Porque por lo general yo imagino que una inundación con la temperatura en la que estamos, sobre todo en el norte del Perú, puede traer dengue, malaria, los mosquitos, ¿no? O enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son las principales? Así es. Todos los efectos del cambio climático en el mundo, más aún en nuestra zona, en el país, que hemos tenido hace muy pocos días el efecto del ciclón Yaku, y teníamos la amenaza del fenómeno Niño Costero para este año, son parte de todo este cambio climático que tiene finalmente impacto en la salud de la población. ¿De qué enfermedades, básicamente infecciosas, está expuesta la población a esta circunstancia, como usted mencionó muy bien, las lluvias, claro, las inundaciones, el agua emposada, vivir de repente en refugios temporales, etc.? Un gran grupo de enfermedades son enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos. Okay. Dentro de ellas está el tema del dengue, principalmente por el Aedes aegypti, el mosquito transmisor. El dengue es una enfermedad endemo-epidémica en nuestro país. Tenemos en varios lugares ya zonas que hace mucho tiempo hemos tenido epidemias muy fuertes. Pero esto obviamente se puede ir incrementando. Ya tenemos también incidencia alta, según los reportes mismos CDC del MINSA, en este año, ¿no? Entonces, si tenemos ese riesgo, obviamente el impacto va a ser mayor, ¿no? Además también tenemos otras enfermedades transmitidas por vectores del mismo mosquito, la Aedes aegypti, como es el Zika y el chikungunya. También existen en el país. Claro. Y también en otras zonas, más que todo en la zona de selva, tenemos el tema de la malaria, que todavía está presente, transmitida por anófeles. Entonces, hay una serie de enfermedades transmitidas por vectores importantes. Básicamente el dengue el que tiene más peso. Claro, porque el dengue ya es un problema en el Perú. Es decir, ya es un problema antes, con o sin desastres naturales, ya es un problema el dengue. Y esto lo que hace básicamente es agravarlos, porque el agua emposada es, como usted me decía en el corte, pues un caldo de cultivo para que los mosquitos proliferen. Por supuesto. ¿No? ¿Hay algo que podemos hacer para sentarnos un ratito en el dengue, antes de entrar a las demás enfermedades, para poder evitarlo, que los gobiernos regionales, alcaldías, los entes rectores, ¿no? Puedan hacer para poder evitar esto y minimizarlo? Por supuesto que sí. Ahí es un tema de trabajo multisectorial y multidisciplinario, en la cual ya ha habido experiencias además exitosas en el país sobre el manejo de dengue. Conocemos de que tenemos que vigilar. La vigilancia sanitaria es muy importante. Esto lo maneja por la parte de vigilancia epidemiológica del CDC del MINSA, lo maneja muy bien, porque si tenemos oportunamente casos detectados en algunos lugares donde no había antes presencia de esta enfermedad, va a ser más fácil el control. Entonces eso va de la mano con el punto de la otra vigilancia, que es la vigilancia del vector, donde hablábamos justamente que esa vigilancia del vector, desde los criaderos de larvas, de estas aguas emposadas, de los lugares donde hay agua libre para que el vector pueda reproducirse y obviamente llegar a la fase adulta y obviamente contagiar a infectados y hacer el ciclo. Pasaría por eliminar lo más rápido posible los emposamientos de agua, por ejemplo, ¿no? Pasaría por eso básicamente, ahí viene principalmente. la vigilancia y el control vectorial, ¿no? Vamos a seguir hablando, doctor Portugal, sobre ese tema y sobre las demás enfermedades producidas o a las que estamos expuestos los peruanos que han sufrido este tema de desbordes e inundaciones. Después de escuchar a los anunciantes, le pido que se quede por favor unos minutos más para seguir conversando y seguimos con más en Siempre en Casa.
Y ya estamos de regreso en Siempre en Casa, hablando sobre temas de salud. Y a raíz de todo estos desbordes, inundaciones que lamentablemente han azotado gran parte del norte, de la costa peruana, pues hay consecuencias en la salud también, y los peruanos estamos expuestos a enfermedades. Sobre el tema estamos hablando con el doctor epidemiólogo Walter Portugal, quien nos hablaba un poco del el dengue, ¿no? Que ya de por sí es un problema de salud pública, pero también hay otras enfermedades a las que estamos expuestos durante tragedias como esta, ¿no? Que son de repente el tema de las enfermedades respiratorias agudas, ¿no? Porque por lo general suelen los peruanos llevarse, doctor, me decía usted, o quedarse en refugios, ¿no? Y los refugios suelen estar cerrados, y ahí vendrían las enfermedades respiratorias agudas. De repente el contagio se podría facilitar, ¿no? Claro, o sea, el otro gran grupo de enfermedades, que quizás no sea tan alto, porque estamos no es la estación que corresponde, son las infecciones respiratorias agudas, o las enfermedades respiratorias en general, ¿no? Entonces, todas estas personas afectadas muchas veces van a refugios temporales. Claro. Y en refugios temporales lo que puede pasar es cuando hay un caso índice de algún tipo de enfermedad infecciosa respiratoria, contagia a otros, ¿no? Y se pueden producir brotes dentro del refugio. Entonces, claro, eso hay que tener sumamente cuidado. Hemos pasado recién una pandemia, hace muy poquísimo tiempo, tenemos 3 años de la pandemia. Creo que eso ha sido interesante porque hemos aprendido también algunas medidas de prevención para cuidarnos, ¿no? Para no caer en ese tema, ¿no? Entonces, eso quizás sea para el tema de los refugios. claro. Otro tema importante es el tema de la transmisión también de las enfermedades que se transmiten por el agua. Claro, ¿cómo protegernos, por ejemplo? ¿Cómo proteger? He sufrido la inundación de mi vivienda, ¿no? De mi calle, del lugar donde vivo. ¿Cómo me protejo de las enfermedades de las que estamos hablando? Claro. Uno es, porque hay diferentes situaciones en ese tema de las inundaciones, ¿no? Uno es de que de repente se queda en el lugar, puede quedarse en el lugar, ¿no? Porque la casa quizás está intacta, pero ha habido toda inundación alrededor, pero se queda en el lugar. Otra situación es de que, como dije antes, vaya a un albergue temporal, de distante, algo cercano, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo de ello, la persona tiene que tener los cuidados del caso, porque si está cerca a un lugar donde pues, hay agua desancada, agua emposada, va a haber presencia de vectores muy fácilmente. Estos vectores van a transmitir enfermedades. Además, también el tema, como decía, de enfermedades transmitidas por el agua y alimentos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, todas las diarreas que conocemos. Todas estas diarreas, salmonelosis, chigelosis, tifoidea, etcétera, que pueden ser transmitidas por el agua y los alimentos. Entonces, ten mucho cuidado. Si no tiene las precauciones del lavado de manos, etcétera. Tratar de, en medio de este problema, utilizar los cubiertos, todo de manera limpia. Así es. Tratar de conseguir agua limpia, mantener una higiene. Que conocemos en lo posible, ¿no es cierto? Exacto. En lo posible. Entonces, y eso es importante tenerlo, porque peor sería estar en una situación de desastre más enfermarnos. Claro, porque hay un tema de prevención importante y de cuidar a los más pequeños, ¿no? Porque, a ver, un pequeño a veces no es consciente de la magnitud de una inundación. De repente hay un lugar donde no ha sido tan fuerte, pero hay una inundación, hay un emposamiento de agua, y los padres lo dejamos pues de repente chapotear, ¿no? sobre el agua, y ¿eso está correcto? ¿A qué se exponen los niños, por ejemplo, en situaciones como estas? No, eso no está correcto definitivamente. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una cultura de prevención, aprender lo que es prevención en todos los niveles. Y comenzando en casa. Como dice, estamos en casa, comenzando en casa, donde la higiene, el lavado de manos, el evitar que nuestros niños en esas situaciones que hay agua estancada vayan a ese sitio, porque no solamente es el riesgo de que puedan enfermarse de una enfermedad diarreica o así, sino también de leptospirosis. La leptospirosis es otra enfermedad, una enfermedad zoonótica, donde esta situación sabemos de que proliferan las ratas, y las ratas infectadas orinan en esas aguas, y obviamente hay una lesión pequeña en la piel, transmite la enfermedad. Esa es leptospirosis, que es una enfermedad zoonótica transmitida por las ratas. ¿no? de los animales al ser humano, quiere decir, ¿no? ¿Qué produce esto, por ejemplo? ¿Y cómo nos exponemos a esta enfermedad? Es la presencia en alcantarillas, básicamente, donde están los rodeos de este tipo de ratas. Cuando ya están enfermas, infectadas, en sus orinas transmiten y eso puede estar en el agua. Claro, entonces está en el agua, emposada en el agua emposada, y si una persona ingresa
teniendo una lesión en la piel, en las pies que muchas veces hay Por ejemplo, claro que es fácil hacérsela en una inundación. En tema de una inundación, entonces fácil ingresa este germen y obviamente pueda producir la enfermedad, que muchas veces puede ser hasta letal, ¿no? Porque puede producir una enfermedad infecciosa grave. Entonces, quizás no sea tan frecuente, pero se puede dar. Claro, es un peligro y para niños y para adultos, o sea, es algo complicado. Doctor Portugal, recomendaciones finales, por favor, para... hemos hablado de los que ya están evidentemente en una situación complicada, pero de repente para quienes tengan en este momento una preocupación por que de repente el río que se acerca a su casa pueda salirse y aún no lo ha hecho, o de repente no han sufrido tanto y está un poquito bajo el asunto, ¿qué recomendaciones daría usted prácticas para tener en cuenta en casa para evitar estas enfermedades, si es que estamos en zonas de riesgo? Yo escuchaba hace unos minutos y muy bien cómo hemos aprendido con el tema de los sismos, el tema de INDECI, de la mochila de emergencia. Yo creo que debemos tener, no una mochila por supuesto, pero tener en nuestra cultura de prevención el ABC de cuando ocurre ese tipo de... El plan de emergencia, digamos. Claro, en nuestro ABC, o en casa me refiero, lo que debemos hacer ante una inundación, un huaico, unas lluvias intensas, etcétera, que obviamente nos produzcan situaciones de emergencia que tenemos que trabajarlas. Entonces, comenzando, yo creo de que el agua es vida. Debemos tener el agua suficiente para lavar nuestros utensilios, para nuestro consumo humano, porque eso nos va a permitir tener la línea de vida suficiente en los días que estamos de emergencia. Digamos, tenemos aislados. Abundante agua, entonces. Agua abundante, pero de calidad. Para poder claro, de calidad, usar. obviamente, claro, sí. El otro tema es el cuidado de los alimentos cuando se consumen en casa. Entonces, si no hay un buen lavado de manos, voy a producir de repente un brote diarreico en mi propia casa, ¿no? Y lo más afectados van a ser los niños y adultos mayores, claro, que tienen menos defensas, ¿no? Claro. Y evitar la exposición, o sea, en el lugar mismo de los hechos. Yo entiendo y comprendo, y yo soy solidario también en eso, la solidaridad con los vecinos, ¿no es cierto? Es el tema del voluntariado. Claro. Hay que hacerlo siempre. Pero también tenemos que ser, cuando hacemos esta solidaridad, hacerla bien, ¿no? Porque si yo me voy a exponer y yo voy a enfermarme, puedo producir un brote. Es decir, ayudar al prójimo sin exponernos tampoco a nosotros mismos, ¿no? Digamos, hacerlo de manera... ¿de qué manera definiría usted ayudar de manera segura, por ejemplo? Claro, de manera eficiente, segura, adecuada, ¿no? Ayudar bien, sin exponerme y tampoco exponer al prójimo. Claro. Entonces, eso es un tema. Solamente quería comentar finalmente, sí. La Universidad Mayor de San Marcos tiene un equipo de voluntariado que está atento al llamado de esta situación de emergencia, de colaborar. Hay alumnos, hay también docentes especializados en diferentes temas, de poder colaborar en esta situación. Tenemos ya un convenio firmado con la Municipalidad de Lima, para Lima, poder apoyar, para claro. apoyar activamente. Sí. Qué importante es el tema del voluntariado, además de todo lo que hemos aprendido de prevención en esta conversación, doctor Portugal. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Realmente han sido valiosos sus aportes para poder aprender a cómo prevenir, ¿no? Primero en casa y cómo lidiar con estas situaciones y organizarnos, ¿no? Qué importante es la comunicación, el plan de emergencia, el plan familiar de emergencia, conversar antes de que sucedan las cosas, no solamente en materia de sismos, sino también en materia de inundaciones. Doctor Walter Portugal, médico epidemiólogo, ha estado con nosotros en Siempre en Casa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Son las 11:30, actualizamos los titulares de la media hora y regresamos con más en Siempre en Casa.